Sean bienvenidos. En este video vamos a ver cómo poder colorear los prints dentro de Python de una manera muy sencilla utilizando una librería que se llama Colorama y vamos a ver cómo quedaría. Realmente tenemos textos de diferentes colores, podemos colorear también el fondo del texto, podemos darle diferentes tonalidades al texto, incluso con los colores para dar diferentes formatos, ¿no? Entonces, vamos a ello, vamos a ver cómo podemos instalar Colorama. Colorama es muy sencillo, nada más necesitamos instalar pip install Colorama. Entonces, voy a copiar este de aquí. Para Windows, normalmente utilizo Py para hacer el launcher, pero si no, también pueden usar Python o simplemente pip. Entonces, aquí pongo "-m" para indicarle que voy a correr un módulo de Python, pip install Colorama. Ejecutamos y bueno, se me instala Colorama satisfactoriamente. Ahora, de este modo, vamos a poder empezar a correr nuestro programa. Para esto voy a utilizar este archivo que se llama main.py. Y bueno, si notan que se está generando un poquito de código es porque estoy utilizando Copilot. Para esto, para importar Colorama, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a empezar a hacer uso de los colores? Entonces, primero utilizamos from Colorama y de aquí vamos a importar. Si nos ven, nos recomienda importar for, back and style. Vamos a ir uno por uno. Primero que nada, voy for. For, ¿qué significa? For es un diminutivo de foreground en inglés, el cual significa la parte de enfrente, el color de enfrente en este caso. Entonces, for nos va a permitir cambiar el color del texto. Tal que así, por ejemplo, que aquí viene el color en amarillo cuando hago el comando pip y me dice que necesito actualizar la versión, podemos hacer algo similar. De hecho, vamos a tomarlo como ejemplo. Para esto, bueno, aquí nos recomienda que usemos for, por ejemplo, red más onText. Vamos a utilizar la guía. En este caso yo quiero hacer texto de color amarillo y vamos a escribir, esto es un warning. Bueno, realmente es muy sencillo. Realmente nada más tenemos que incluir esta cláusula y nuestro texto adicional a la misma. Si ejecuto main.py, podemos ver que esto es un warning, ls. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Esto es un warning. Bueno, puedo cambiar el texto también. Por ejemplo, esto es un error. Esto es un texto exitoso, por ejemplo. Y si ejecutamos el programa, tenemos los colores diferentes. Esto es un warning, esto es un error y esto es un texto exitoso. Ahora, hay una cosa que está sucediendo aquí y que probablemente ya la hayan notado, que es que si yo sigo imprimiendo texto, esto es más texto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nuestro texto va a seguir siendo del último color que utilizamos. ¿Esto por qué es? Porque el estilo se queda agregado a lo que sería nuestra terminal. Y de hecho, si se fijan también nuestro path que tenemos aquí, nuestra ruta de archivos está siendo coloreada del mismo color. ¿Cómo quitamos el estilo? Bueno, hay una manera muy simple. Para esto utilizamos style y vamos a utilizar este comando que es reset. Básicamente reset all lo que nos va a hacer es quitar todos los estilos que tengamos, sean colores del texto, colores del fondo del texto o tal vez intensidad del texto. Bueno, si se fijan, nosotros nos marca un error aquí en style y es porque en esta parte de arriba tenemos agregado. Agregamos style y ya tenemos nuestro texto de color. Ok, si se fijan, imprime este último verde y al hacer el reset all ya nos queda este del color por defecto de la terminal, lo cual es bastante útil. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Podemos combinar también el back. El back es un diminutivo pues, de background
y lo que nos hace referencia es al color de fondo del texto. Entonces, yo puedo combinar tanto foreground como background. Primero aquí vamos a poner color de texto y de este lado vamos a tener color de fondo. Para esto vamos a imprimir un back. Voy a usar un white y aquí vamos a poner, pues sí, esto es un fondo blanco. Ahora, ¿qué creen que pasen aquí? Lo que va a pasar es simplemente que vamos a traer este texto en color verde y se va a escribir sobre un fondo color blanco. La verdad es que dudo mucho que se note que sea texto verde, pero vamos a ver qué sucede de esta manera. Bueno, si se fijan, lo que está sucediendo es que tenemos el background white, luego esto es un fondo blanco y el estilo se pasa a las siguientes líneas. Y de hecho aquí pasa algo muy curioso, que empieza a rellenar estos dos bloques. ¿Esto por qué pasa? Bueno, en parte es por cómo funciona el print, que al hacer print nos agrega una nueva línea al final. Eh, ¿Cómo sería una forma de que evitemos que se pinte, por ejemplo, esta parte de abajo? Podemos cambiar el último, lo que se le llama el separador. Simplemente ponemos sep, ponemos un espacio en blanco y si lo ejecutamos, también vamos a modificar el length porque aquí no es nada. Bueno, aquí lo que nos estamos quitando es el espacio extra que estás generando después de hacer esta parte del print. Vamos a dejar simplemente length y vamos a ver cómo esto se funciona. Ok, eso es algo a tener en cuenta, nada más cuando estén utilizando fondos de color. Podemos utilizar diversos fondos, por ejemplo, back green, y lo podemos combinar con un for yellow. Y bueno, esto es una prueba. Si ejecutamos este texto, vemos que ahora se nos llena el texto color verde y nos genera al final. Esto es en parte por el end. Si lo quitamos, ya tendremos el texto de la manera que esperaríamos. Un poquito extraño en esta parte, justamente por cómo se solapan, pero pues lo recomendable es siempre reset all antes de cada uno y evitamos este tipo de situaciones. Incluso podemos ponerlo al final del texto. De esta manera simplemente lo dejamos de esta manera, de limitando el color al final de texto. Por ejemplo, si hacemos esto, ya lo limitamos a la parte del texto en específico. Si se fijan, cada que hago un style resetal, pues igual se printea un espacio en blanco. Esto es totalmente esperado y totalmente normal. Ok, ya que supimos cómo pintar el fondo, cómo ponerle un color diferente, esto es una prueba. Aquí, por ejemplo, casi no se alcanza a ver el color. De hecho, no alcanzamos a ver el color correctamente. Vamos a ver por qué está pasando esto. Si lo ponemos de frente, de todos modos lo tenemos. A ver, vamos a intentar con red. Sí, la verdad es que el color existe, pero se ve muy, muy tenuemente. ¿Cómo podemos hacer que el color se note más o menos dependiendo del estilo? Bueno, tenemos, le podemos llamar tonos. En este caso, para esto tenemos la parte de style y tenemos tres. Tenemos dim, que es básicamente el tono más tenue que podemos ver. Es un texto tenue. Luego tenemos bright, justamente, que esto es un texto un poquito más brillante. Y tenemos el texto normal,
Voy a poner normal en medio para que podamos ver la diferencia. En este caso van a ser textos de color normal, tenue, normal y brillante. Y si quisiéramos darle color, podríamos simplemente ponerle un color aquí al principio. Por ejemplo, quisiéramos agregarle el red de este modo. Hacemos todo red y bueno, aquí voy a resetearlo para que no me pinte la ruta al final. Bueno, vemos que este tono es más tenue, luego este es más brillante y este más brillante. ¿Qué problema teníamos arriba? Teníamos arriba que no veíamos correctamente el estilo. Entonces vamos a hacer algo que es justamente quiero ver cómo se ve el texto aquí y vamos a hacerlo un poquito más brillante para ver si logramos notar la diferencia. De hecho voy a copiar este mismo, lo ponemos aquí y le quito el estilo brillante para que podamos notar la diferencia. Bueno, en realidad, en realidad no tenemos una diferencia muy clara. No es como que sea muy notorio. Vamos a ver si esto cambia un poquito con dim. Ok, correctamente. Eh, Esto es una prueba de tono bright. Está siendo menos notable que dim en este caso. Y vamos a poner el normal. Y podemos ver las tres diferencias. Esto es la prueba con texto dim, esta es la prueba con texto normal y esta es la prueba ya con texto más bright. Por lo visto, el texto se vuelve un poquito más oscuro al momento de utilizar tonalidades más brillosas. Entonces, esto es algo que tengan que tener muy en cuenta al momento de estar realizando sus diversas pruebas. Y bueno, tenemos el Reset All que nos permite. ¿Qué colores tenemos? Bueno, colores, básicamente, tenemos, por ejemplo, en For y en Back tenemos los mismos colores. Tenemos una amplia gama, son más o menos unos 10 colores. Tenemos rojo, negro, azul, cian, green, es verde. Tenemos estas combinaciones que son un poquito más claras, se supone. Igual tenemos magenta, tenemos blanco, amarillo. Y son más que nada colores muy comunes, primarios en general. De hecho, tengo por aquí la tonalidad de colores. Son básicamente estos los colores que tenemos, tanto de por como de back. Son los que tenemos. Negro, rojo, verde, amarillo, azul, magenta, cian, a blanco y bueno, tenemos el de reset, pero este no es tan necesario. Ahora, ¿qué más podemos hacer? También tenemos la posibilidad de no tener que estar haciendo el reset, porque esto puede ser muy tedioso y puede resultarnos en problemas al final de cuentas. En el caso de que se nos olvide de repente hacer el reset y que nos genere colores en las terminales cuando ya no estamos queriendo hacerlo con color. Para esto podemos importar init dentro de Colorame igual y podemos hacer esta instrucción que es autoreset true. Autoreset lo que nos permite es que vamos a ver que, por ejemplo, esto es más texto, ya no va a estar de color con fondo blanco, sino que va a estar de manera normal. Y va a pasar lo mismo con todos los demás que teníamos el mismo comportamiento. Si vemos, por ejemplo, esto es un texto normal y esto es un texto brillante, ya no están en rojo como antes lo teníamos.
Ahora tendríamos que hacer esto mismo en cada uno, lo cual, dependiendo de tu finalidad, puede ser mejor para ti o peor para ti. Honestamente, yo prefiero que así sea porque así es tanto más específico el color que vas a tener dentro de cada print y aparte vas a evitar cualquier tipo de problema de estar sobreescribiendo el color, etc. Y pues más que nada sería eso. Esto sería todo de la parte de colorama. Es muy muy útil de verdad para poder diferenciar, por ejemplo, advertencias, errores, algún proceso exitoso o simplemente poder diferenciar algún dato muy relevante de tu programa a través de la consola usando colores simplemente. Bueno, si te quedó alguna duda, dime, comentarios también déjenlos en la cajita de abajo. Les voy a dejar el link a estos programas que tengo en GitHub y ustedes los pueden revisar también perfectamente a través del link en la descripción. Y pues muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse.